Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este jueves 17 de noviembre de 2022 y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Inaudito, inconcebible, insoportable es lo que a uno se le ocurre decir de la decisión del juez que puso en libertad a los asesinos de los policías en Barranquilla. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué pasa con el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Qué pasa con la opinión pública colombiana? ¿Matar policías no tiene castigo? ¿Se los puede dejar a la deriva? ¿Los huérfanos, las viudas, eso no importa para nada? Los policías son parte de nuestra entraña. Es la manifestación más clara del Estado de Derecho. Esto es inaudito lo que ha ocurrido con estos policías, con la memoria, con los heridos, con la gente de bien. Toda Colombia indignada por la liberación de estos salvajes que mataron policías y que hirieron a muchos. Polonia no fue atacada, fue un accidente. Vamos a ver qué nos dice el profesor Román Ortiz sobre el particular. Fue un accidente de Ucrania, bueno, pero el hecho en sí mismo tiene una relativa importancia. Sus consecuencias. El petróleo en riesgo. Hablaremos con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Ya se aprobó la conciliación de la reforma tributaria, es un hecho. ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con el país? Es la misma pregunta. ¿Y de Hidroituango qué? El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Simón Molina, nos hablará del tema. ¿Cuándo empiezan a funcionar las turbinas 1 y 2? Y nos preocupa, las 5, las 6, las 7 y la 8. ¿Cuándo va a estar listo el proyecto Hidroituango de verdad? Uno de los muertos de la Universidad de Virginia, recuerden a ustedes que un futbolista de la Universidad de Virginia mató a 3 de sus compañeros. A uno de ellos lo mató mientras dormía. Por eso no se le aceptó fianza y está físicamente en la cárcel el agresor de estos muchachos futbolistas. Viene el Mundial de Fútbol. El circo. Faltan 3 días para el circo de Qatar. La gente se pregunta por qué no puede olvidarse. ¿Fue cierto o no fue cierto que a Qatar la eligieron como sede del Mundial después de gastar unos cuantos millones de dólares en comprar las conciencias de los hombres de la FIFA que tomaron esa decisión? A todas luces absurda. En Qatar no saben de fútbol. En ese lugar del mundo el fútbol no es popular. Se entrenan las selecciones con equipitos de allá a los que les meten 6 goles y 7 goles y 8 goles. Qatar, el Mundial de Fútbol. El dinero lo puede todo. La Corte Suprema de Justicia absuelve del delito de peculado al exalcalde Samuel Moreno. Tiene otros procesos. Está en la cárcel y va a estar en la cárcel mucho tiempo y ya lleva años en la cárcel. No tiene jueces como los de Barranquilla que lo pongan en libertad. Petro busca ser figura mundial, lo dice un comentarista importante de los asuntos políticos. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que Petro quiera convertirse en figura mundial, tomando decisiones absurdas pero espectaculares para hacerse notar
en el mundo, la decisión contra el petróleo y el carbón. El mundo se moverá con buques de vela y con mula, de la mula al avión. Oíamos decir cuando éramos niños. Ahora es del avión a la mula, gracias al señor Petro. En Cundinamarca, 73 de 116 municipios han sido afectados por las lluvias. Ayer parece que el tiempo estuvo menos inclemente. Esperamos que pase el invierno que ha dejado rastros de desolación y de muerte a lo largo del país. En Cundinamarca, 73 de 116 municipios afectados. ¿Habrá último día sin IVA? Parece que el ministro del Interior dijo que sí. ¿Quién lo sabe? Día sin IVA. El gobierno dará aguinaldo de 500,000 pesos a los que no tienen pensión de jubilación. Qué lindo el aguinaldo. ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién lo paga? Tan generoso el señor Petro, tan generoso el gobierno. Esos viejitos lo pueden merecer todo. Pero ¿con qué atenderlos? ¿De dónde sale tanto dinero? Parece que son 3,5 millones de personas las que recibirán semejante cantidad, 500,000 de pesos para cada uno. Demagogia, porque en enero no habrá como darles 500,000 pesos a cada uno. En fin, que pasen una feliz Navidad. ¿Cuándo se restablece la vía a La Calera? Siguen trabajando en ella. Incremento de matrículas en las universidades privadas. Lo dice Oviedo, el exdirector del DANE. En Cartagena y en Pereira triplicaron las matrículas. La inflación. El impuesto a la venta de vivienda. La venta de vivienda. Si usted la tiene, tiene que pagar impuesto al patrimonio. Si usted la tiene, tiene que pagar un predial muy alto. Si usted la vende, tiene que pagar un 15% como ganancia ocasional. Dios mío. La caída de la acción de Ecopetrol fue una caída muy larga de más del 10% del valor de la acción, que ahora se ha recuperado por lo menos un poco. En el tercer trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto creció 7% en Colombia. Ultimátum del multimillonario Musk, quien dijo que trabaja todos los días de la vida, a empleados de Twitter. Hay que ser competitivos, extremadamente duros tenemos que ser para enfrentar la competencia, dice Musk a sus miles de empleados de Twitter. La cena de Acción de Gracias se encarecerá. Ya están haciendo las cuentas. En los Estados Unidos la cena de Acción de Gracias es un rito hermoso por circunstancias históricas que ya examinaremos. Se celebra una cena, se matan los pavos, pero esto será este año mucho más caro por la inflación. Hay que destacarlo. El número 1 más joven de la historia es este muchacho Alcaraz, español. Un ejemplo para los jóvenes que quieren destacarse. Rusia ataca Kiev y otras 7 ciudades. Esto será ya la estrategia del hombre que eligió Putin como comandante de las fuerzas militares para tratar de enderezar el camino a la ofensiva terrible, a la ofensiva incomprensible, a la ofensiva inicua que tiene contra Ucrania. Probablemente están atacando directamente a las ciudades, están matando a los civiles. ¿Qué pasará? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige independencia en la investigación de Ayotzinapa, el sitio donde murieron tantos jóvenes mexicanos. De lo que no se sabe
apenas nada. Walmart, la compañía más grande del mundo en ventas al detal, dice que sus ventas crecieron, pero por la inflación. Están vendiendo lo mismo, pero más caro. China relaja un poco su política de cero COVID. ¿Leche vegetal o leche de vaca? Miren ustedes la discusión. ¿Qué es mejor desde el punto de vista ambiental? ¿Será lo mismo la leche vegetal, la leche de almendras, por ejemplo, que la leche de vaca? Shakira no estará en el Mundial. La gente se pregunta por qué. Hay artistas que con toda claridad han dicho no vamos a Qatar porque no se respetan los derechos humanos. No se respetan los derechos de la comunidad LGTBQ, ya se me olvidaron las cifras, las iniciales, pero saben a qué me refiero. Se dijo, lo dijo el embajador de la FIFA, un árabe de allá, que el homosexualismo es una enfermedad mental. Vaya, vaya. La influencia aviar en Sucre. Artemis, el cohete más poderoso que se ha disparado desde la Tierra y que dará 2 circunvoluciones alrededor de la Luna, anda en pleno vuelo. Desesperación de venezolanos varados en la frontera de los Estados Unidos. No se pueden quedar, no tienen cómo, no se pueden devolver, ¿para dónde? Y no pueden seguir. ¿Cómo le parece? Ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. Y en Hoy en la Historia fue proclamado emperador Diocleciano, un emperador definitivo dentro de ese proceso gigantesco desde el punto de vista cultural, militar, en todos los sentidos del Imperio Romano, Diocleciano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Qué violín prodigioso y hermoso el de André Rieu y su orquesta. 40 millones de discos vendidos, más de 30 números uno. Tiene a su haber listas de éxitos en todo el mundo. André Rieu, el nombre es puramente francés, pero él es neerlandés. André Rieu. Con esa música preciosa, La Vie en Rose, interpretada con este violín mágico, saludemos la mañana de
de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestra audiencia de la hora de la verdad y por supuesto para esta mesa de trabajo que está lista para llevar las noticias de Colombia y el mundo. Pues muy bien, ayer en el Senado de la República se aprobó el informe de conciliación para la reforma tributaria. Hoy jueves se llevará a cabo la conciliación en la Cámara de Representantes. En las próximas horas por fin sabremos cuáles fueron los artículos que definitivamente quedarán en la reforma tributaria y cómo va a afectar esto directamente a la clase media y baja en Colombia por cuenta de una reforma tributaria que ellos insisten le cobrará a los más ricos, pero en la vida real afectará a los más pobres. Y por supuesto, lo digo por el tema de, sobre todo, impuestos que ellos llamaron saludables. Ayer mientras hablaban de impuestos saludables, porque se va a subir el precio de las frituras, las papas, los chitos y demás, también el salchichón, la mortadela y otros embutidos, pues aprobaban el tercer debate el proyecto que pretende la marihuana recreativa en adultos en Colombia. Increíble. Pero mucho cuidado porque viene otro golpe que no sé si todos estaban esperando, pero que ya se había anunciado. Después de la reforma tributaria, lo que está listo para ser radicado en el mes de abril, a finales del próximo mes de abril, en el año que viene, es la famosa reforma pensional. Por ahora se va conociendo parte de los puntos que hacen, que conforman esta reforma. Y pues la verdad, doctor Fernando y oyentes, aquí lo que tenemos es la materialización de un anuncio que había hecho el presidente Gustavo Petro y que Colombia rechazó, y era tratar de apoderarse de dineros de los pensionados que le corresponden al pensionado, porque pues es el fruto de su trabajo durante toda una vida de labores. Pues muy bien, ahora lo que se viene y lo que se ha sabido por parte del viceministro encargado del Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández, es que sí va a haber una reforma que no será estructural, llaman ellos, sino que va a ser una reforma que le han puesto un nombre bonito, de hecho, una reforma que no es, que es solidaria, lo llaman desde el gobierno. Pues muy bien, se instaló este miércoles la mencionada subcomisión de la reforma pensional. El viceministro, quien está encargado del asunto, confirmó que la propuesta que se va a empezar a construir se basa en la solidaridad y no en la rentabilidad, lo que de nuevo lleva a traernos los subsidios que podían tener personas que están en la tercera edad y que no tuvieron oportunidad de pensionarse, bien sea porque no laboraron, porque nunca cotizaron o por cualquier razón. Aún más, el funcionario aseguró que se va a retomar el llamado sistema de pilares, que incluye un peldaño que es solidario, con una renta básica que será equivalente al medio salario mínimo, para luego seguir al segundo peldaño, que es en el que están ubicados los colombianos que devengan hasta 4 salarios mínimos, quienes harán sus aportes al régimen de prima media, el cual es administrado por Colpensiones. En el tercer peldaño están las personas que tienen más ingresos y pueden hacer aportes adicionales a través del régimen de ahorro individual. Cuando hablo del ahorro individual estoy obviamente refiriéndome a las famosas AFP o las administradoras de fondos privados. Lo que ha dicho la ministra del Trabajo, doña Gloria Inés Ramírez, es que harán esa reforma que ella sí cree que es estructural, que no es paramétrica, y esto significa que no buscan solo disminuir el hueco que hay en las finanzas de las pensiones en Colpensiones, del cual se ha hablado en los últimos años en Colombia, sino que van a aumentar la cobertura para que más colombianos aporten y se pensionen. Pero también va a haber liberación de recursos por parte del Estado para que los, dijo ella, abro comillas, los viejos tengan una vida digna en la última etapa de sus vidas, en vez de vivir de la caridad de sus familias. Fue lo que dijo la ministra. El viceministro Hernández sostuvo que la reforma está pensada en la solidaridad y con enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica, en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema, dándole un ingreso solidario y universal a la población. En la actualidad, las cifras que se tienen sobre la mesa indican que hay 1.5 millones de pensionados en Colpensiones que demandan un presupuesto de 46 billones de pesos. En los fondos privados, los pensionados son 264.967 personas y los aportes realizados por más de 18 millones de afiliados que ascienden a 24,7 millones de pesos. Cifras, por supuesto, al mes de diciembre del año 2021.
lo que se trata de hacer entender a la población es que los dineros de las personas que cotizan en el régimen de ahorro individual en los fondos privados y lo hacen por un valor menor o igual a 4 salarios mínimos serían de 23,7 billones de pesos. Esta sería la franja susceptible de pasar a Colpensiones, donde el Estado va a disponer, por supuesto, de parte de estos recursos. Para atender con solidaridad a toda la población de adultos mayores que no tienen posibilidades ya de lograr una pensión, se necesitan 18,4 billones de pesos. Es lo que estima el Ministerio del Trabajo. Los recursos llegarían a 3 millones de colombianos en la tercera edad. Por el momento se gastan 1,7 billones de pesos para irrigar los subsidios de 80.000 pesos. Recuerde usted que desde el gobierno Duque venía el subsidio, que no para los viejitos que no logran sacar no tienen una pensión, no tienen un acceso estos adultos de la tercera edad. Pues, doctor Fernando, el coco, porque no sé si la gente veía venir que vendría una reforma pensional que lo que haría es trasladar parte de las ganancias de los que devengan más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que aportan, por supuesto, el sistema pensional para que se traslade a Colpensiones y así ayudar a tapar el hueco, pero además poder subsidiar a los de la tercera edad que no tienen no tienen una pensión hoy en Colombia. Ambas cosas. Se tapa el hueco, que es enorme, y se tapa el otro hueco que se abre pagando pensiones. Pues magnífico. Es lo que dice la ministra del Trabajo, sí señor. Si hubiera con qué, magnífico que se hagan todas esas generosidades. No hay con qué. La única manera de hacerlo es quitándole parte de las pensiones a los que han trabajado una vida entera para tener una pensión decorosa de acuerdo con su estatus social. Para eso trabajaron, para eso vivieron. Y ahora, en el momento de la vejez, le dicen que tiene que ser solidario o con los que no trabajaron o no cotizaron o ambas cosas. Vaya uno a saber. El hueco pensional en Colombia hoy es gigantesco. ¿Cuánto vale ese hueco pensional de mar? Averígüelo. El hueco pensional es enorme. Colpensiones es simplemente un pagador. ¿Cuánto vale el hueco? ¿Y cuánto vale el hueco que se va a abrir? ¿Y quién lo va a pagar? Pensionados de Colombia, unidos. Lo que viene es supremamente triste. Muy bueno que le den a los viejitos que no tienen nada, que les den dinero. Claro, magnífico, con todo el corazón hay que decirlo. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿A quién se lo quitan? Ese es el problema de la pobreza. Cindy Larrota. Doctor Fernando, muy buen día para Demar, para Tata, para Sofi, para todos nuestros oyentes. Doctor Fernando, en Brasil continúan las multitudinarias manifestaciones a favor del presidente Jair Bolsonaro. El pasado martes, miles de personas salieron a marchar en Río de Janeiro, Brasilia y otras 10 ciudades del país. Los seguidores de Bolsonaro, doctor Fernando, marcharon hasta los comandos del ejército para pedir una vez más una intervención contra el triunfo electoral de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones del pasado 30 de octubre. Doctor Fernando, el 15 de noviembre se celebra en Brasil el Día de la Proclamación de la República y por eso los manifestantes aprovecharon para salir a las calles pacíficamente vistiendo de verde y amarillo, portando la bandera y además cantando el himno nacional. Algunos fueron entrevistados por medios de comunicación internacionales y declararon que no querían un gobierno comunista, sino que se merecían un país mejor y además han rechazado, doctor Fernando, las múltiples denuncias que hay sobre un posible fraude en estos comicios y es por esto que los simpatizantes del presidente Bolsonaro están pidiendo precisamente esa intervención de las fuerzas militares. Incluso ya algunos llevan al menos 2 semanas acampando al frente del Comando General del Ejército en Brasilia y también en Sao Paulo pidiendo esa intervención. Según el medio digital La Gaceta de la Iberósfera, el Ministerio de Defensa de Brasil, doctor Fernando, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, no descarta el fraude en las elecciones presidenciales. El funcionario pidió a las autoridades electorales el pasado 10 de noviembre que fuese autorizada una investigación técnica para mejorar el sistema de votación electrónica del país. Como ya nos había contado, recuerda, doctor Fernando, el analista venezolano Eduardo Vitar, el ministro de Defensa brasileño presentó al Tribunal Superior Electoral de Brasil un informe que fue elaborado por las Fuerzas Armadas. Explicó que el trabajo se limitó
a la supervisión del sistema de votación electrónica. Y según ese documento realizado por el equipo técnico de las Fuerzas Armadas, el TSE, el Tribunal Superior Electoral, dificultó el análisis de los códigos fuente de las máquinas de votación y se encontraron posibles fallas en los mecanismos de control del sistema. Por otro lado, también les cuento que el Pan Am Post, otro medio digital muy reconocido, también reportó ayer que el Partido Liberal, que es el partido del presidente Bolsonaro, pidió la anulación, o pedirá, mejor dicho, próximamente, la anulación de las elecciones del pasado 30 de octubre por considerar que no es posible validar los resultados generados en todas las máquinas de votación electrónica. Según reportó el medio brasileño O Antagonista, el Partido Liberal habría recibido un informe técnico, doctor Fernando, que fue presentado desde Argentina, en el que se dice que no es posible validar los resultados generados en todas las urnas electrónicas de los modelos de los años 2010, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015. O sea, todas las máquinas de ese año han tenido problemas para emitir los resultados. Es por eso que se deberían entonces descartar en la totalización de las elecciones de segunda vuelta debido al mal funcionamiento de estas urnas. Esta es una situación muy grave, doctor Fernando. El Tribunal Superior Electoral parece que no quiere investigar esa situación. Por otro lado, y tras unas 2 semanas de silencio por parte del presidente Jair Bolsonaro, recordemos que hace unas 2 semanas envió un mensaje en video a través de sus redes sociales pidiéndole a sus seguidores que por favor manifestaran pacíficamente a propósito de los bloqueos en carreteras por parte de los transportistas, pero desde entonces no lo habíamos vuelto a ver en eventos públicos, y ya el vicepresidente Hamilton Mourão, doctor Fernando, confirmó al medio O Globo que el líder de derecha está con problemas de salud y tiene una afección que le impide dejar su domicilio oficial en Brasilia, y por eso no lo hemos visto públicamente por estos días. Parece que tiene un padecimiento de salud. Por lo pronto seguiremos haciendo seguimiento a la situación porque las denuncias de fraude siguen aumentando en Brasil. Los votos electrónicos, las máquinas, las maquinitas venezolanas que están haciendo su agosto en todas partes, y eso es lo que quieren traer a Colombia. Ojo, ojo, lo que quieren imponer en Colombia es el voto electrónico para que nunca haya un gobierno que pierda elecciones. Las máquinas votan por usted. Cuidado, cuidado con el voto electrónico. En Alemania lo tuvieron y se devolvieron. El voto electrónico no es verificable, no es reversible, no se puede hacer nada con el voto electrónico distinto de lo que diga el software. ¡Ojo! Tata Castro. Muy buenos días a todos. Les cuento que Argentina goleó ayer 5-0 a Emiratos Árabes como amistoso antes del Mundial de Qatar, que comienza en 3 días. El encuentro fue jugado en el estadio Mohammed bin Saad de la ciudad de Abu Dhabi ante 15.000 aficionados. Los argentinos abrieron el marcador con gol del joven Julián Álvarez y asistencia de Messi a los 17 minutos. Luego vino doblete de Ángel Di María. Antes del descanso Messi aumentó la ventaja y en el segundo tiempo Argentina completó la goleada a los 60 minutos por intermedio de Joaquín Correa. La selección argentina Doctor Londoño debutará en la fase de grupos del Mundial el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita. El sábado 26 se enfrentará a México y cerrará la fase de grupos el 30 contra Polonia. El título mundial le ha sido esquivo argentino hace 36 años y esperan terminar con esa sequía en Qatar. En la Copa América, que no la ganaban hacía 28 años, ya acabaron la sequía y ahora esperan que Lionel Messi corone su exitosa carrera con la tercera Copa del Mundo para el albiceleste. Precisamente, en apoyo a la selección argentina, esta semana, el día martes, fue presentado el nuevo hit musical para la selección y la afición del albiceleste, que retumbará en los estadios de Qatar. La canción fue basada en un clásico de la famosa banda La Mosca, con su tema Muchachos, pero que cuenta con una nueva letra que salió de la misma hinchada. Esa canción es la favorita de Messi, así que lo tendremos muy inspirado en Qatar. Los invito a que oigamos un minuto esta canción que va a inspirar a los argentinos que buscan acabar con la sequía.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, doctor Londoño, así se llama esta canción para que nos preparemos porque necesitamos traernos el título para Sudamérica. Bueno, ese 5-0 no significa nada. Pudieron ser 10. Es una de las circunstancias que hay en Qatar. Alguien va a jugar contra Jordania. Y Jordania no juegan fútbol. Allá no juegan fútbol. Ese no es deporte de los países árabes. Entonces, se están entrenando con nadie. De manera que lo que está pasando previamente al Mundial no significa nada. Nos vamos. Sofi Casas, buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en el día de hoy. De acuerdo a las proyecciones de medios de comunicación de ayer miércoles, logrando por poco una base para oponerse a la agenda del presidente Joe Biden en los próximos 2 años, los republicanos ganan 218 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una cifra que les permite tener los suficientes escaños para tener mayorías. La mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso será mucho más reducida de lo que el partido esperaba, después de que no consiguió ganar el control del Senado en las elecciones de medio término celebradas la pasada semana. El republicano Kevin McCarthy fue elegido el pasado martes líder de su partido en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, quedando en posición privilegiada para convertirse en presidente de este órgano legislativo. El representante del estado de California de 57 años, que ocupa puestos de responsabilidad en la Cámara Baja desde el 2014, fue elegido por votación secreta, superando el desafío de Andy Biggs, miembro del influyente Freedom Caucus de extrema derecha. McCarthy comienza lo que se espera que sea una campaña agotadora para ganar la votación consecuente del plenario del 3 de enero, cuando los 435 miembros recién elegidos de la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos, escojan a su presidente, el tercer puesto político más importante de Estados Unidos después del presidente y vicepresidente. El alto dirigente republicano se vio debilitado por el bajo rendimiento de los republicanos en las elecciones, ya que la ola roja pronosticada por los conservadores no se materializó finalmente. Los republicanos se enfrentan un sacudón a nivel interno tras el decepcionante resultado, doctor Londoño, en las elecciones de medio término que terminó muchos anticipaban que sería una ola roja que finalmente no sucedió, mientras que ciertos sectores más moderados del Partido Republicano culpan al expresidente Donald Trump por los pésimos resultados. Cuando los republicanos se acercaban a una nueva mayoría, el líder Kevin McCarthy comenzó a trabajar para conseguir apoyos para convertirse en el próximo presidente de la Cámara Baja, puesto que ocupa hoy en día la líder demócrata Nancy Pelosi. Puertas adentro, los republicanos reevalúan su relación con Donald Trump, quien ya lanza su precandidatura a la Casa Blanca para el 2024. McCarthy había pregonado grandes victorias republicanas para las elecciones de medio término, pero los votantes rechazaron a muchos de los candidatos más extremistas y negadores de las elecciones apoyadas por Trump. En este contexto, doctor Londoño, los republicanos avanzaron hacia el número mágico de los 218 escaños necesarios para la mayoría en la Cámara Baja, tras haber perdido la oportunidad de conquistar la mayoría en el Senado, que ya se confirmó tendría mayoría demócrata. Los republicanos lograron obtener el control mayoritario de la Cámara Baja por un margen muy ajustado, lo que significa que tendrán poco espacio para maniobrar o hacer tratos con las diversas fracciones del Partido Republicano, porque se necesitarán prácticamente todos los votos para tratar de mover su agenda. Por el momento, McCarthy es respaldado por el expresidente Donald Trump, pero ambos han tenido la relación de ideas y de idas y venidas, doctor Londoño. McCarthy por el momento está presionando por el ala más extrema de conservadores que normalmente se alinean con Donald Trump, que le exigen concesiones antes de darle su respaldo. Seguiremos atentos a los movimientos dentro del Congreso, doctor Londoño, pero parece ser que si queda McCarthy, la señora Nancy Pelosi queda por fuera. Nancy Pelosi por fuera. Los republicanos dueños, por muy estrecho margen de la Cámara de Representantes, el Senado en manos de los demócratas.
Esa es la situación política en los Estados Unidos. Y venimos a Colombia. Ya la reforma tributaria está aprobada, falta lo que decida hoy la Cámara de Representantes, pero queremos saber cómo impactará en la industria petrolera la reforma tributaria. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo.